Bien, llegado a este punto un poco, si esto fuese un procesado en FANUC, para el ejemplo que estamos haciendo, para una máquina de tres ejes, ya podríamos saltarnos los dos siguientes submacros que tienen que ver con los cinco ejes y cómo se calculan los giros, ya que realmente lo tendríamos todo definido simplemente para empezar con las macros que luego veremos que son un poco de limpieza y que nos ordenan un poco la presentación del programa. No obstante, como esto es un ejemplo para 5 ejes de A sobre C que dijimos, el siguiente paso lógico sería calcular los ángulos, o sea, el giro de los ángulos A y C a raíz de los vectores y JK. La primera parte de la submacro que nos podríamos crear es prácticamente igual a lo que hemos hecho con los ejes X y Z, y por tanto yo diría que bastante sencillo si vamos entendiendo un poco lo que vamos a explicar. Es decir, en la submacro, no en la macro luego total que estará al principio y no nos hará falta, pero sí en la submacro para las pruebas, definir el número de filas de totales que va a tener nuestro programa y las nuestras variables, crear las columnas que necesitemos nuevas. Necesitaremos crear 4 columnas, todas a partir de K. En realidad es repetir este código 4 veces, podríamos repetirlo con un bucle, pero vamos, para 4 veces que voy a copiar y pegar, me merece más la pena, y es más rápido para mí copiar y pegar, meter un bucle, meterme con programación de Basic, de for, to, etcétera, que además liaría un poco más la cosa. Entonces, estas columnas las vamos a insertar a partir de la columna K, es decir, las inserciones en general nos van a crear columnas aquí en medio. Lo que estamos haciendo es un poco desplazar hacia la derecha los valores IJK que al final desaparecerán, para insertar las columnas con A y su valor, C y su valor. Como vemos, aquí lo que haría sería igual que hicimos antes, filtrar por las G1, ya que al igual que las X, las Y y las Z, las A y las C, los giros en A y los giros en C van a aparecer solo cuando hay un movimiento. Y a la columna correspondiente, primero en la primera celda de la columna correspondiente insertaría el valor A, lo rellenaría hacia abajo en la celda activa de mi filtro, para que se me propagase esa A en toda la columna, donde debe de aparecer un A, no en los sitios donde no debe aparecer, porque estarían activado el filtro. Lo mismo para la C, un poco exactamente igual hasta aquí, igual que hicimos con la X, con la Y y con la J. Después lo que haríamos sería asignar a la celda correspondiente la fórmula de cálculo del ángulo C y la fórmula de cálculo del ángulo A. Aunque ponga la A delante de C, porque un poco así lo exige el ISO, supongo que por seguir un orden alfabético. Realmente, al ser una máquina, como ya vimos un poco en las explicaciones de cosas a tener en cuenta, donde el eje primario es el C, lo primero que vamos a calcular siempre es el ángulo de C y después el de A. Siempre calcularemos primero el ángulo primario, que va a condicionar un poco parámetros, sobre todo de signo, para el ángulo secundario. Con la fórmula esta pasa un poco como antes. Si tuviésemos que hacerla directamente en código de Basic, no sé, que fuésemos unos genios y tuviésemos mucha memoria, o tuviésemos
un póster al lado donde ir escribiendo y tener las cosas claras, es bastante difícil. Lo mejor es crearse la fórmula en el editor de fórmulas de Excel, grabarlo en una macro y esa grabación ya insertarla en nuestra submacro. Y una vez que tenemos la fórmula insertada, la fórmula por larga que sea, me gusta tenerla en una sola línea, y después ya le diríamos que se rellenase esa fórmula hacia abajo para todas las celdas activas. Una vez que hubiésemos dado los valores de C y de A, quitaríamos los filtros y acabaríamos esas macros. Un poco para ver la creación de la fórmula, vamos a hacer como hicimos antes. Vamos a ejecutar esta macro o submacro, que sería esta, para que se nos inserte ya la fórmula, y a partir de un poco de manera inversa de ya tenerlo hecho, ver cómo me creé la fórmula en su momento. Yo le doy a ejecutar, vemos que se nos han creado las columnas A, C, y como nos ha calculado todos los valores de giro de A y de C. Esto podría ponerlo un poco como siempre, autoajustándolo, y vamos un poco a empezar a explicar cómo ha calculado todos estos ángulos y sus signos en función de hacia dónde va el giro. Para el diseño de la fórmula hay que tener en cuenta todo eso que dije en un vídeo anterior, donde había que tener en cuenta la máquina con la que trabajamos, cómo se mueven los ejes y cómo cambian los signos, para poder primero calcular bien el valor del ángulo y luego poder calcular bien el signo. Yo he dividido la fórmula un poco en dos partes. Una primera parte, o sea, en un producto, básicamente por así decirlo. Una primera parte en donde lo que calculo es el módulo del ángulo de giro, o sea, el módulo del valor del ángulo, perdón, porque he dicho que primero se calcula, vamos a ver bien, a ver si la vamos a liar, aquí. Primero se calcula C, siempre empezamos por el ángulo primario. Aunque el criterio para los dos, el criterio básico, claro está, es el mismo. Un producto donde el primer multiplicador, por así decirlo, no sé si es el nombre exacto, sería el módulo del valor de mi giro, por así decirlo, valor absoluto del valor del ángulo, y un segundo producto que me va a dar el signo. Básicamente vamos a multiplicar o por 0, por 1, por menos 1, en función del signo que necesitemos. La primera parte de la fórmula es bastante sencilla. Es una fórmula condicionada, como casi todas las que se tienen que aplicar a la hora de calcular estos giros, donde vamos a ir metiendo las condiciones sucesivamente para que nos cree el valor que nosotros queremos. A la hora de meter condiciones anidadas, que podríamos decir, es decir, condiciones dentro de condiciones, habría que tener un poco claro el criterio en el sentido del orden que sigue este, es decir, condición, si se cumple la condición, asigna valor para que se cumpla, y si no se cumple, o asigna valor para que no se cumpla, que es donde podremos meter siempre, de manera general,
una segunda condición. Se podría meter en la primera, indudablemente, pero yo creo que sería un poco más lioso. Si vemos lo que decimos aquí, estamos diciendo que si el valor del vector y, para tener un poco clara la cosa, la columna O hace referencia al vector y, la columna P al vector J y la columna Q al vector K. Yo le estoy diciendo que si el vector y es 0, el giro en C no va a existir. Es de las cosas que dijimos en su momento, de tener siempre apuntada en un papel o muy clara para saber lo que se debe de cumplir o las condiciones que debemos de dar. Una de las condiciones a la hora de calcular el giro C, no sé si fue la primera que dijimos, pero una de las condiciones era que si el vector y es 0, no se produce giro en C, con lo cual el valor del módulo va a ser 0. Si no es 0, vamos a ver qué puede pasar. Si no es 0 y J es 0, por defecto en su momento dijimos que íbamos a considerar que el ángulo siempre iba a ser un giro de 90 grados en positivo. Bien, esta era la otra condición que habíamos impuesto. Entonces, si el vector J es 0, por defecto vamos a decir que el ángulo siempre va a ser 90 grados. Bueno, de hecho, el módulo, porque es que ahora todavía no estamos definiendo el signo, para no liarnos. Es decir, si J es 0, el valor de C siempre va a ser 90. Vamos a definir luego cómo va a ser su signo, pero su valor va a ser siempre 90. El giro va a ser 90 grados. Y si no se cumple ninguna de las dos condiciones anteriores, es decir, si ni I es 0 ni J es 0, entonces dijimos que el módulo que el ángulo de nuestro giro C sería el arco tangente del valor absoluto, así se expresa por fórmulas el valor absoluto del módulo, el arco tangente del módulo valor absoluto de I partido el módulo valor absoluto de J. El Excel trabaja además por radianes, no trabaja por grados ni centesimales ni hexagesimales, sino por radianes. Si nosotros queremos transformarlo a los grados clásicos, que es con los que, o grados centesimales, más bien, que es con los que trabaja las máquinas, realmente trabaja la división de grados clásicos de hasta 360 grados una circunferencia, aunque esto lo divide en vez de minutos en segundos en centésimas. Bueno, un poco por no perder el hilo. Este ángulo que hemos calculado aquí como la tangente de lo que en su día definimos seno partido lo que en su día definimos coseno, es decir, de I partido J, son radianes. Para transformarlo en grados necesitamos multiplicarlo por 180 grados partido pi, que son los grados que tiene o que equivale un radián. Esta fórmula nos daría entonces el valor de nuestro giro en grados, que es como lo necesitamos para nuestra máquina. Con este primer multiplicador habríamos definido el módulo. Un poco, sobre todo cuando las fórmulas son muy largas,
Mucho cuidado con los paréntesis, porque a veces una fórmula que parece que tenemos bien escrita, luego realmente a la hora de la verdad le falta un paréntesis, y no es lo mismo, sobre todo cuando se trata de divisiones y cosas así. Así que mucho cuidado y un poco tampoco desesperar si es una fórmula un poco larga y a la primera no nos sale. Se trata de repasarla bien, poco a poco, y que al final nos quede bien. Bueno, vamos a pasar a explicar un poco la segunda parte de la fórmula. Bien, para esta segunda parte de la fórmula donde definimos el signo, vamos a tener que imponer también otras condiciones. Quizá a la hora de programar una fórmula, cuando necesitamos condiciones, podemos sentirnos tentados de anidar muchas condicionales o sí seguidos, lo cual, si bien a la hora de escribir la fórmula a veces casi puede facilitarlo porque es un poco de continuo, por un lado el número de anidamientos de sí en el Excel está limitado a 7. Por otro lado va a dar fórmulas muy largas, y tener una fórmula total, no solo ya esta parte, sino la fórmula total demasiado larga, puede ocasionarnos luego problemas a la hora de grabarla en el lenguaje de la macro en BASIC, ya que si también es demasiado larga nos va a dar problemas y no nos va a leer la fórmula, no es capaz de leer la fórmula entera. Que procurar siempre con la fórmula que podamos obtener lo mismo, hacerla lo más corta posible. Entonces, en vez de yo anidar muchos sí seguidos, lo que voy a hacer, ya que me permite aquí en opción, es meter una condición lógica de o, esta condición, como ahora veremos, para definir todas las posibilidades que requieren un tipo de signo, o bien negativo o bien positivo, por el cual decidamos optar, en vez de ir anidando si pasa esto dale -1, si pasa lo otro dale también -1, si pasa lo otro, etcétera, etcétera. Si vamos a darle directamente todas las condiciones para cuando el signo sea -1. Bien, si empezamos a analizar este campo o esta fórmula, el primer sí o condición que le vamos a dar es qué pasa cuando i es 0. Sabemos que cuando i, o el número de fila correspondiente donde estamos trabajando es 0, no hay giro en C. Si no hay giro en C, no tenemos por qué dar signo. De hecho, el módulo ya nos va a salir que es 0. Pues que el signo también lo pondremos como 0. 0 por 0, 0. No hay ni giro ni hay sentido de giro. Si la condición fuese falsa, es decir, si realmente sí se produce giro, vamos a ver qué condición metemos. La condición que vamos a meter es esta. ¿Qué ocurre para que o qué tiene que darse para que nos dé un signo negativo? Todo lo que no cumpla estas condiciones va a ser, si hay giro, naturalmente, porque ya hemos descartado el no giro, va a ser positivo. Vamos a multiplicar el módulo por 1, nos va a dar positivo. Si se cumple alguna de estas condiciones, vamos a multiplicar por -1 y nos dará un giro negativo. Bien, las condiciones las vamos a meter, como he comentado antes,
en una prueba lógica O. La prueba lógica O, podríamos darle aquí a fórmula para ver un poco. Lo que estamos haciendo es decirle las diferentes posibilidades que se pueden dar. Cada posibilidad de esta prueba lógica O, a su vez, le he definido como una prueba lógica I. El I implica que se cumplan todas las condiciones que hay dentro de I. Es decir, dentro del paréntesis que define un I, se deben de cumplir todas las condiciones. El O implica que se cumpla solamente una de las condiciones. Aunque bueno, no sé si esto es ser un poco machacón o que ya conozcáis las fórmulas o la formulación en Excel, pero bueno, por si no se tiene un poco claro, recordarlo. Sí, tener en cuenta que aquí los criterios que vamos a aplicar son todos esos que definimos en un vídeo anterior, donde estuvimos analizando nuestra máquina, cómo podía girar y cómo cambiaba el signo en función de en qué cuadrante cayera. Una de las condiciones que definimos es que si J era 0, el signo del movimiento anterior de C era negativo, tenía que tener un valor negativo. Un poco mejor explicado para no liarnos mucho. El hecho de que J fuese 0, dijimos que implicaba que C tenía que tener un giro de 90 grados. Y dijimos que íbamos a tomar que ese valor por defecto iba a ser positivo y íbamos a considerarlo solamente negativo si el giro precedente que había en C era negativo, para no tener que forzar un posible cambio de ángulo muy radical. Es decir, si venimos con un giro de 90 en negativo, queremos pasar a otra parte, como ya vimos en su momento, si cambiamos el signo de manera radical y la herramienta de esta inclinada en A, estamos forzando hacia un giro casi a velocidad infinita, no puede ser, o que si lo hace a una velocidad naturalmente más baja dentro de sus posibilidades, pues va a como dejar una marca, porque es como si la herramienta durante un momento estuviese girando sobre sí mismo como una peonza sin moverse del punto en concreto. Para evitar este efecto, si C ya está girado de manera negativa y necesita pasar a 90 grados, va a pasar a 90 grados con un giro. La base de datos de virus ha sido actualizada. Eso que ha sonado era el antivirus. Bueno, bromas aparte, el siguiente valor lógico que le meto que se podría dar, es decir, una opción para que sea el signo negativo sería esta, J0, y que el signo del giro C inmediatamente anterior sea negativo. La otra manera de condicionar el signo vimos que iba un poco en función de cómo eran los cuadrantes. Es decir, si el signo de I es positivo, es decir, el vector Y es positivo, y el signo de J es positivo, si los dos eran positivos, vimos un momento que implicaba también que el giro en C era negativo. Y la otra es que si el signo de I es negativo y el signo de J es negativo, también implicaba que el giro de C era negativo. Vemos pues las condiciones que le hemos puesto a nuestro condicional, por así decirlo, para que sea un valor negativo. Si las cumple,
multiplicaremos por -1, si no nos cumple multiplicaremos por 1. De esta manera hemos sacado el ángulo que se produce, el giro que se produce, en C, tanto el valor de su ángulo como el sentido. De manera un poco análoga, que la liamos, nos salimos de la fórmula, de manera un poco análoga se calcula el signo y el valor para A. Aquí también hemos dividido nuestra fórmula en dos partes, una que nos calcula el módulo o el valor absoluto del giro A y otra parte u otro multiplicador que nos va a definir el ángulo. Como siempre, poniendo las condiciones necesarias. A la hora de efectuar el cálculo del giro A, la primera consideración a tener en cuenta sería el valor del vector K. Si K es 1, no va a haber giro en A. Es decir, si K solamente puede ser 1 si la herramienta está totalmente vertical. Y para que la herramienta esté totalmente vertical, no puede haber giro en A. Entonces, si el valor del vector K es 1, A va a ser 0. En el caso de que haya giro en A, este va a venir definido como el arco tangente de lo que definimos como seno partido lo que definimos como coseno. Dijimos que el coseno iba a ser el vector K, valor absoluto de K, sería esta parte, y dijimos también que lo que va a actuar como seno lo sacamos como aplicando el teorema de Pitágoras a partir del vector que denominamos en su momento C, cuyas componentes vienen definidas por I y por J, es decir, será este seno, por así decirlo, será la raíz cuadrada de la suma de I al cuadrado y J al cuadrado, ambos como módulo, como valor absoluto para ignorar signos. Al igual que antes, este arco tangente nos va a venir en radianes, por lo cual tendremos que multiplicarlo por 180 partido pi para pasarlo a grados. La fórmula para definir el módulo relativamente sencilla, entre comillas, y luego tendríamos la parte para definir el signo, que lo vamos a poner al igual que hemos hecho antes como una condición donde se van a imponer todas las condiciones necesarias para que nos dé el signo de un sentido o el signo de otro sentido. Una condición O. Aquí la condición O, si se cumple, la hemos puesto para que nos dé un valor positivo del ángulo, multiplicaremos por 1, aquí lo vemos, y si no se cumple, multiplicaremos por -1. Tenemos que recordar entonces las condiciones que definimos en su momento para que nos dé un valor positivo del ángulo A. Bien, la primera condición será ver qué pasa si O3, que es I, es 0. Es decir, si I es 0 y el signo de J es -1, era una de las condiciones que dedujimos en su momento para que el ángulo sea positivo. Otra de las condiciones sería que J sea 0
que además de que J sea 0, el signo de I sea negativo y que además el valor de C sea menos 90 grados. En ese caso también sería positivo. Otra de las condiciones para que sea positivo, dependiendo del giro C, sería que que J fuese 0, que el signo de I en este caso fuese positivo y el giro de C fuese de 90 grados en positivo. Todas estas condiciones son las que dije en su momento que es bueno tener apuntadas en un papel para luego poder escribirlas más o menos rápido sin tener que volver a pensar en cada momento a ver qué condición cumplimos. Otra condición que se cumple o que se tiene que cumplir para que el signo de A sea positivo será que el signo de I sea negativo y el signo de J negativo. Y la última condición que nos define el signo de A como positivo será que el signo de I sea positivo y el signo de J negativo. Visto un poco ahora sí, puede parecer que me lo saco de la manga, no está sacado de la manga. Si no lo habéis visto o si no lo recordáis bien, deberíais de repasar el vídeo, no sé si será el segundo o el tercero creo, donde vemos un poco cómo analizamos la máquina con la que estamos trabajando y cómo hemos deducido y apuntado en un folio o en un sitio donde podamos recordar de manera eficiente los criterios de signos para los giros que puede dar nuestro cuarto y quinto eje. Bien, esto sería un poco con respecto a sacar los valores de A y de C para nuestra máquina. Si en vez de como un ejemplo como el que estamos haciendo para FANUC, fuese un ejemplo para, por ejemplo, una máquina Heidenreich, aparte de que necesitaría tener en cuenta algunas definiciones diferentes en los encabezados o a la hora de cambios de herramientas, etcétera. En lo referente a ángulos y definición X y Z, con esto ya también sería suficiente, es decir, podemos empezar a pasar a las macros de limpieza, ya que el controlador Heidenreich, por lo menos como que yo conozco, un 430, el mismo controlador de la máquina, en base a los ángulos que les definimos y en base a las coordenadas en las que se tiene que mover, sabe calcular ella automáticamente si tiene que o no reducir la velocidad o cómo tiene que transformar la velocidad. Simplemente necesita una orden en la cual hay que decirle que vamos a trabajar con traslaciones y rotaciones a la vez. Esa orden sería una M128. En FANUC, un ejemplo que estoy haciendo, la verdad que me he ido un poco al más puñetero, pero bueno, viéndolo así ya se ve todo un poco. FANUC y seguramente en el ISO en general, esa cinemática cuando se producen traslaciones y giros a la vez en la máquina no la suele poder definir el controlador, sino que se las tenemos que dar desde el procesador y se las tendremos que dar con la orden G93 que le indica que se está produciendo giro y que necesita recalcular las velocidades de avance. En realidad, más que recalcularlas, lo que hace una transformación un poco inversa, es decir, va a moverse en función del, por así decirlo, tiempo, en función de la traslación que hace o del movimiento que hace, más que un movimiento constante. Y un G94 que desactiva el G93 cuando no hay giro,
y definimos por no hay giro que no se mueve el cabezal, porque el cabezal puede estar girado ya en la operación previa, pero va a trabajar ya solamente según coordenadas X y Z. No hay giros entre medias. Ahí sí se pondría un G94 para desactivar el G93. Esto es un poco lo que vamos a hacer en la macro siguiente. Ver cómo podemos indicarle dónde necesita ese G93, ese G94 y cómo debe de recalcular los avances de la máquina.